qué me decís, Darío? Ahora, ¿y qué me decís de lo que se viene en marzo? ¿Cómo estás Se viene el viviendo gobierno. desde fuera, desde arriba, desde al lado, mirando? Mira, se viene el gobierno de José Antonio Kast, se están peleando las coaliciones, que el PC con el Frente Amplio se pelearon con todo el resto. ¿Cómo los ves desde fuera, ya que no estáis ahí tan adentro? Estamos todavía en un momento respecto a Kast, que creo que es lo que más importa, en el momento de las especulaciones. ¿Cuál será el gobierno? El tipo de gobierno que tendrá. A mí me da la sensación, yo veo algunos elementos que los encuentro divertidos, no los esperaba. Capaz que sea un gobierno más bien tipo... a veces se decía, esto será un gobierno Piñera 3, pensando en el fondo en un gobierno de derecha como normal, tipo Piñera. Será Kast 1, en el sentido de algo efectivamente novedoso, que se parezca más a Trump o a Milei, etc. O capaz que sea, fíjate, algo así como un Boric 2. Porque siento un aroma frente amplista, fíjate, en José Antonio Kast, en este entorno. Primero, porque creo que efectivamente hay una cosa media como... A ver, dejó fuera a los partidos, como que no los pescó casi nada. Armó el gabinete con hartas apuestas personales, que algunas pueden salir... O sea, de hecho, seguro que algunas van a salir bien, pero también seguro que algunas van a salir mal. Son muchas apuestas. Lo dije aquí hace un par de semanas hablando con Copano. Yo diría que hay unos entre 6 y 8 ministerios que son un poquito críticos. O sea, que son, digamos, que son como riesgosos por el rol de los ministros que están a cargo. Ya que se ha hablado de la vocera, Mara Sadini, la ministra de la Mujer, pero también la ministra de Seguridad. O sea, una muy buena fiscal regional no implica que sea una muy buena ministra de Seguridad. Tampoco implica lo contrario. O sea, puede ser lo atómico. Pero claramente a las competencias que ya tenga va a tener que sumarle otra. Entonces, digo que en eso hay riesgos. Incluso hasta ministros que uno puede decir, no, esto está tranquilo. Cuando le ha pasado algo a un ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, pero lleva toda su vida trabajando Francisco Pérez con Luxich. ¿Será que en 6 meses más justo, dijo algo en un lugar con un ex socio de... O sea, hay algunas apuestas que son riesgosas y el tema para el futuro presidente Kast es que son todas apuestas de él. O sea, se las pueden haber dicho o lo convenció algún amigo. Pero más personales. Claro. Entonces, es el minuto. Yo siempre, cuando uno piensa en lo peor de la política, siempre pienso en mi amigo Mirko Macari, que le mando un saludo, que siempre tiene esa manera muy socarrona y descarnada y como hipócrita de analizar. Entonces, claro, él de decir ahí el minuto en que muchos toman palco, el famoso palco Jimena Rincón, como el palco político donde tú dices, bueno, como yo no estoy en esta foto, tomo palco nomás y estoy esperando que otros la caguen. Quiero ver la comedia de equivocaciones. Bueno, yo creo que en el palco, palco Jimena Rincón, no estoy hablando ni siquiera de la futura oposición de la izquierda, no, estoy hablando solo de los cercanos a José Antonio Kast. Va a estar, yo creo, gran parte de Renovación Nacional, gran parte de la UDI, gran parte de Kaiser y los libertarios, sentados esperando los cagazos del gobierno. Eso, sumado a un cierto tono que yo le escuchaba a Kast, como cuando tú estas salidas al exterior, media rarita, no sé si han sido muy productivas, no sé si el viaje a Perú le sirvió para algo, el de Argentina, etc. Hay que mirar. Ahora reunido con Lula, cosa que es aquí en cierta parte para su mundo, y diciendo, bueno, pero esto no es ideológico, aquí estoy como jefe de Estado. Entonces, nuevamente me acuerdo de Boric, que rápidamente, para urticaria de algún sector de la izquierda, dijo, bueno, es que habitar la silla de O'Higgins es otra cosa. Eso tiene algunos elementos que pueden ser interesantes a partir de marzo. O sea, estarías inclinado a que el gobierno de Kast sea más, me gustó eso que dijiste al principio, un Boric 2 más que un Kast 1 o un Piñera 3. Puede ser que efectivamente haya o sea, yo insisto que hay un aroma como, refundacional, pero no intenso. Pero yo creo que sí tiene algunos elementos como... hay un cierto aroma como de hacer como cosas nuevas, como de ser creativo. Y en eso puede haber una falta de experiencia política en el sentido tradicional, que no digo que sea fantástico. Si la gracia es hacer política fome, la farándula de los feos, como se describe a la política, una de las gracias es que efectivamente tengáis la farándula de los feos, que tengáis feos, así como el ministro del Interior, como Claudio Alvarado. Fome. O sea, de Claudio Alvarado tenemos claro que no vamos a tener una gran noticia. Bueno, de repente un gobierno funciona mejor con ese tipo de funcionarios que con estas apuestas que pueden ser
fantásticas si te resulta, pero que pueden ser un desastre si no te resulta. Pero- O sea, lo que pasó solo con... Lo pongo con Mara Sadini porque todas la están mirando, ¿ya? Yo creo que ella tiene igual varias aptitudes y lo puede hacer bien en mucho, pero solo lo que pasó esta semana, que además fue un error que ni siquiera fue forzado, fue una entrevista en La Tercera, tranquila, relajada, y claro, habló más de la cuenta en algo que es obvio. O sea, tú no piensas ni intercambias con tu futura ministra de Seguridad Horas en el antes. claro. Pero por supuesto que todos entendemos que eso tiene que decirse así, tiene que mentirse hasta el final y nadie se espanta. Tiene que ser así. Entonces, cuando tú develas y se te ven las costuras y se te ven que obvio que hubo al menos alguna mínima comunicación, no sé, 3 semanas antes, es complejo. Y eso, alguien que va a ser vocero, es casi lo único que tiene que entender Claro, po, dar Sí. la comunicación, mentir hasta el final. bien. Sí. El Ah, vocero, totalmente. sí, Oye, po. Darío, ¿no será como una estafa? Te lo pregunto a ti, para la gente que votó por Kast, para el votante duro de Kast que estuvo siempre convencido de votar por él, que este gobierno sea un poco más suave, porque la gente que votó por Kast quizás estaba esperando un Kast 1, algo más parecido a Trump, a Milei, o ya un Sí, pero Piñera sí. 3, pero que te den un Boric 2 para el votante de Kast, yo creo que va a ser una desilusión, ¿o no? Mira, ministra de la Mujer. Pero alguien podría decir, bueno, pero puso a la ministra de la Mujer. O sea, después de Judith Marín, lo siguiente era, no sé, revivir a alguien de la Santa Inquisición, digamos. ¿Ya? No, claro. O sea, efectivamente una, digamos... mira, no quiero decir fanática. Pero bueno, pero en realidad sí, bastante fanática con sus posiciones. Pero esta nació Darío porque la ministra actual, Antonio Orellana Guarelo, dijo, yo le doy el beneficio de la duda, yo creo que no va a anteponer su religión a esto, y de hecho ella misma lo planteaba en chat que se filtraron documentos de conversaciones internas del Frente Amplio, de que no ve que particularmente anteponga el evangelio antes que la política pública. Le da el beneficio de la duda, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que va en una mirada fanática? Yo creo que lo que hace Antonio Orellana es lo correcto. Y creo que además me parece una buena toma de posición. Algo similar ha pasado con Camila Vallejo. Tienen claro que efectivamente no es el momento de andar diciendo, como que bajarse del pony, llegó el fascismo, llegó... Sí, ganaron las elecciones y además tienen derecho a gobernar con su idea. Y en ese sentido lo que hace efectivamente es muy republicana, muy institucional. No solo le da el beneficio de la duda, sino que dice, perfecto, para seguramente después, cuando ya la ministra, muestre. muestre y empiece a tomar acciones, decir, bueno, pero no, esta es una muy mala política pública, esta es una muy mala iniciativa. Yo creo que hace lo correcto, pero lo que quiero decir es que, yo la tildo un poquito fanática porque ha sido lo que hemos conocido hasta ahora, digamos. Es decir, la conocemos poco públicamente, pero lo que conocemos de ella, cuando estaba hace 6, 7 años atrás, igual era bien jovencita, 22, 23 años, en las tribunas del Congreso, así, era bien fanático y lo que sí, y eso podemos decirlo, eso sí es reciente, sus intervenciones o algunas de las intervenciones que conocemos de cuando estuvo de candidata a diputada, ahora hace un par de meses atrás, fueron expresiones que realmente contravienen, no se trata de una postura a otra, sino que contravienen una cosa que uno supone que es un mínimo, casi civilizatorio diría yo, que es entender que en tanto, en este caso era candidata a diputada, tienes que hacer una separación. No puedes suponer que efectivamente el actuar de una institución del Estado se va a seguir según leyes divinas, según un cierto mandato divino, que es lo que uno podía leer. Eso lo veo más fanático. Pero, nuevamente, Boric 2, fíjate que, donde el gobierno de Gabriel Boric, voy a decirlo así, o sea, hizo muchas renuncias. Todo un tema podríamos calificar, si eso es bueno o malo. Tuvo que hacer millones de renuncias, no quedó ni el 10% de lo que pensaban que iba a ser este gobierno los que llegaron al gobierno, partiendo del propio presidente. No lo van a decir, pero eso es evidente. Y casi uno no podría culparlos, porque el mundo cambió a los 6 meses con el triunfo del rechazo. Bueno, pero donde mantuvo igual posiciones es que Antonia Orellana, como ministra de la Mujer, en un ministerio importante, relevante para un gobierno que se autodeclaraba feminista, mantuvo ahí posiciones y Antonio Orellana en sí mismo siempre mantuvo, incluso con una relación tirante con los medios, etcétera, siendo incluso un flanco, posiciones. No sé si eso se vio tanto en las políticas que se hicieron, pero al menos sí en lo discursivo. Y entonces vuelvo a Kast como Boric 2. Ha hecho muchas concesiones, porque tú me preguntabas, ¿estará mucha gente defraudada, gente más de ultraderecha? Probablemente, pero al menos en el Ministerio de la Mujer seguramente no. Porque dijeron ya, ¿cachai? Entonces hay algunos pequeños como paralelos, medios juguetones, medios caricaturescos, que están encima de la mesa. Hay que esperar que parta el gobierno, pero estamos en una conversación liviana,
que después lo saquen de contexto. Claro, por supuesto. No hay problema. Y en ese sentido me parece que tiene algunas similitudes, al menos en la primera vista que uno puede hacer del gabinete. Está haciendo-